Para mí es de sumo gozo y privilegio poder expresar el pensamiento del Señor, la palabra, y que podamos ser instruidos en el ámbito para el cual Dios nos ha llamado. Creo que una de las cosas más fundamentales de la iglesia, o quizás de los principios más fundamentales, es que continuamente buscamos a Dios. Y quiero que se me sepa interpretar dicha frase, porque muchos dicen, es que Dios no está perdido. No, definitivamente Dios no se nos ha perdido, por eso no lo buscamos de manera que se nos ha extraviado. Buscamos a Dios de forma continua y permanente en cuanto a su presencia y manifestación dentro de nuestras vidas. Eso tiene que ser algo continuo. Si estamos con el Señor continuamente va a demostrar que Él está con nosotros. Es una de las oraciones de Habacuc. Habacuc decía, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué quería decir Habacuc? Decía Habacuc que en medio de los ambientes, de las situaciones difíciles, de todas las circunstancias que estamos viviendo, la obra del Señor fuese avivada. Y en medio de ese avivamiento, o en medio de ese mover de Dios, Él diese a conocer que su mano estaba con nosotros. Por eso dice, y en medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces, cotidianamente el Señor se hace conocer en los tiempos y cotidianamente el Señor se demuestra o muestra en nuestras tribulaciones, en nuestros procesos, en nuestras angustias. Él muestra su mano, Él muestra lo que está haciendo y da a entender que no nos ha abandonado en ningún momento. Quiero hablar una palabra referente a esto, referente a lo que es la manifestación de Dios o el respaldo de Dios dentro de nuestro ámbito, pero específicamente quiero hablar de aquellos que buscamos a Dios en los lugares donde no está, en los lugares donde Él no habita o en los lugares donde Dios no se va a manifestar por causas específicas y escriturales. Hay dos versículos bíblicos que son muy parecidos dentro de lo que es la escritura. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, y el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Mire cómo dice Isaías, capítulo 6, verso 3. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Mantenga esa frase en su pensamiento. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora vamos a Habacuc capítulo 2, verso 14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Si uniéramos estos dos versículos, las dos frases más parecidas es la tierra está llena de su gloria. Y la segunda frase es la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, podríamos nosotros establecer que la presencia de Dios está en todos lados. Y parece paradójico, porque muchos de los que hoy podríamos pensar y decir, ok, Dios está en medio de una ciudad de pecado. Por supuesto, Dios lo abarca todo y no podríamos nosotros desprender a Dios de los lugares donde Él hace presencia en cuanto a su omnipresencia, válgame la redundancia. Pero no en todo lugar se manifiesta Dios, que es algo totalmente diferente. Una cosa es que Dios puede estar en todo sitio y otra cosa es que Dios no se manifiesta en todo sitio, porque son dos cosas totalmente diferentes. Dios puede estar presente o puede estar observando un rito satánico, un acto de brujería, un acto ilícito, un pecado, un adulterio. Dios puede estar viendo todo el asunto, pero Dios no se manifiesta dentro de dicho asunto. Sí me doy a explicar en este ámbito. Ahora, ¿qué es lo que va a crear dentro de la vida del creyente? La manifestación de Dios. ¿Qué es lo que crea? El mismo versículo lo dice. Dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. O sea que la manifestación de Dios es bajo
conocimiento. Cuando yo conozco lo que Dios hace o lo que Dios es, entonces yo opero dentro de la manifestación del Señor. No sé si me doy a explicar en este ámbito, porque muchas personas, y podríamos hablar de iglesias en cantidades, que podrían decir es que con el shofar Dios se manifiesta. Y es algo erróneo, porque Dios no tiene una manifestación por medio de un instrumento, por medio de un aparato electrónico, por medio de algo inerte. Dios tiene su manifestación. Cuando entramos en conocimiento, sabemos que Dios tiene manifestación por medio de seres humanos. Dios no se va a manifestar por algo inerte, por algo que no tiene movimiento ni vida propia. Dice que el único templo que Él habita es el templo hecho por su propia mano. Esto significa que ni siquiera yo puedo darle un atributo de habitación a estas cuatro paredes en cuanto a la manifestación del Señor. Yo tengo que darle atributo de manifestación al ser humano que recibió a Cristo dentro de su vida y por medio de él existe una manifestación. Estas son paredes huecas, paredes que no contienen absolutamente nada y Dios no se puede manifestar en esas paredes. Pero cuando usted llega a este lugar, usted está trayendo la manifestación del Señor a este sitio. Por lo tanto, en el lugar donde usted se congregue, sea trabajo, sea oficina, sea congregación malmente llamada iglesia, sea un lugar de reunión cristiano, allí usted está llevando una manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios se hace bajo conocimiento. Por eso la Biblia dice, la tierra está llena de la gloria del Señor. Ciertamente usted puede ir a cualquier lugar del planeta Tierra y la tierra está llena de su gloria. Allí Dios puede estar, pero Dios no se puede manifestar en ámbitos que no le corresponden manifestarse. Imagínese usted un adúltero hablando en lengua, cometiendo el acto de adulterio. Y ahí, ay, burra mansa no lanza patá, Rambo saca la bazuca, quema la rama. No puede hablar en lengua. ¿Cuál es el motivo? Porque Dios no se manifiesta en el pecado. Dios no se va a manifestar en la iniquidad. Dios no se va a manifestar en las cosas ni en los ámbitos en los que el ser humano está fuera del orden. Por lo tanto, lo único que va a producir la manifestación de Dios en la vida del creyente es el conocimiento. Cuando yo entro en conocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios tiene, de lo que Dios puede manifestar en la vida del hombre, entonces yo soy operativo, soy activo en las cosas que Dios determinó para mi vida. De lo contrario, entramos nosotros en lo que dice el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? El conocimiento. Por cuanto desechamos el conocimiento, nos desecha del sacerdocio. Por cuanto nos olvidamos de la ley de nuestro Dios, Él se olvidará de nuestros hijos. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual el pueblo del Señor fue destruido? Allí en la palabra de Oseas 4:6. El pueblo fue destruido porque le faltó conocer. Y uno de los motivos por los cuales la iglesia ha entrado en confusión dentro de los últimos tiempos ha sido por falta de conocimiento, por falta de poder entender realmente lo que las Escrituras nos enseñan. Ahora, ¿qué es lo que produce en mi vida el conocimiento? El conocimiento va a producir en primer lugar manifestación de Dios. Cuando yo conozco lo que Dios es y lo que Dios tiene para mi vida, entonces se produce en mi entorno la manifestación de las cosas que Él declaró sobre mí. ¿Han leído Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante? Esos versículos no se los he dado a la pastora Marisol, pero son los versículos que llegan cuando uno está predicando. Cuando Jesús habla sobre, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre beberán cosas mortíferas, tomarán en sus manos serpientes.
Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y habla de una serie de cosas que la iglesia puede manifestar, pero es bajo ¿qué? Bajo conocimiento, bajo el pensamiento de lo que yo poseo y de lo que yo tengo. Yo no puedo manifestar lo que no tengo, lo que no soy. Lo que yo conozco me da una limitante. Hasta donde yo sé es hasta donde yo puedo llegar. Si usted no sabe de electricidad, si usted no sabe de una conducción de corriente, usted no va a saber cuál es el negativo ni el positivo. Y si usted llega y agarra los dos cables a la vez, ¿qué le va a pasar? Por lógica usted se va a electrocutar. Hay gente que puede trabajar con la corriente sin bajar los breques. ¿Me explico? ¿Cuál es el motivo? Porque saben qué cable tocar y qué cable no tocar. Saben cómo mover dentro del ámbito de la corriente, saben qué hacer. Hay otros que no, hay otros que obligatoriamente tienen que buscar la brequera para bajarlos. ¿Por qué? Porque no saben. Ahora, el desconocimiento me lleva a mí a la ignorancia. Y hoy en día la iglesia, lamentablemente la iglesia, y no hablo de Casa Seppi nada más, hablo de la iglesia en general, hemos entrado en etapas de desconocimiento por causa de una influencia ideológica religiosa que se nos ha impartido durante siglos. Entonces hemos creído mucho más a lo que nos han dicho que a lo que nosotros mismos podamos investigar. Entonces, lo segundo que produce en nosotros el conocimiento, y ya más adelante vamos a hablar de lo que le acabo de anunciar. Lo segundo que produce en nosotros el conocimiento es autoridad y moral. Porque cuando usted conoce del Señor, el Señor produce en usted una autoridad. ¿Cómo le dice usted a un demonio o a un espíritu inmundo fuera en el nombre de Jesús si no sabe usted qué autoridad tiene? Entonces, cuando yo conozco lo que se me ha delegado, entonces yo poseo una autoridad para reprender. Yo poseo una autoridad para echar fuera demonios. Yo poseo una autoridad para hablar con moral delante de la gente. Ahora, ¿creemos que Dios está en la inmoralidad? No. ¿Que Dios está en la manifestación de echar fuera un demonio o sanar a un enfermo cuando hay una inmoralidad dentro de una vida? No. Dios se va a manifestar con gente que moralmente conozcan su presencia y su manifestación. No sé si quedó claro en este asunto. Pero hay algo que se los acabo de anunciar, que es en cuanto a la mala interpretación de las Escrituras, nos lleva a nosotros hasta cierto punto no ver la manifestación de Dios. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque Dios en ocasiones pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia y por su gracia se manifiesta. ¿Cuánto tiempo no duramos nosotros quizás confundidos con palabras que no eran correctas y que una de las cosas que más puede pegarle al ser humano es el orgullo? Escuche esto. El orgullo, ¿por qué? Porque cuando nosotros los pastores, los predicadores, la gente que estuvo en una ocasión delante de multitudes predicando y enseñando, tuvieron errores, tuvieron quizás malas interpretaciones escriturales, entra el orgullo de poder decir, es que me equivoqué. No era como lo enseñaba. Porque queremos vernos infalibles, de que no nos equivocamos en ningún momento. Y sepa algo, muchas de nuestras enseñanzas, hablando en el término pasado, Iglesia Cristiana Evangélica, muchas de nuestras enseñanzas estuvieron basadas en conceptos erróneos. Les voy a poner un ejemplo. El libro de Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Yo escuché cantidades de predicadores y de pastores decir: el Señor está demandando sobre nuestra vida que estudiemos las Escrituras. Porque ahí lo dice, hermano, léalo bien. Escudriñemos las Escrituras porque a nosotros nos parece que ellas dan vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Cristo nunca enseñó en ese versículo ni hizo una demanda para que se estudiara las Escrituras en esa porción bíblica. ¿Y cuántos predicadores no llegué a escuchar diciendo: el Señor demanda que estudiemos las Escrituras? Ahí lo dice claramente. Ahí lo dice la Biblia. Y en ningún momento el Señor estaba dando una demanda. En ningún momento el Señor estaba demandándole a la iglesia o al pueblo que estudiara las Escrituras. Era un reproche, era una reprensión. Le estaba diciendo a los escribas y a los fariseos: ustedes estudian las Escrituras, ustedes leen las Escrituras porque creen que ella les va a proveer de vida eterna. Y no se han dado cuenta que las Escrituras los está enviando a mí, el proveedor de la vida eterna, y ustedes me están rechazando. Miren esto tan terrible de ese tiempo, porque lo que el Señor le estaba diciendo a aquella gente era que estudiaban e investigaban la Biblia para que la Biblia le proveyera de vida eterna, sin saber ni entender que el que podía producir o proveer la vida eterna dentro del creyente era Cristo. Y ellos estaban rechazando a Cristo. Ellos estaban alejando a Cristo de su vida. Vemos cómo hasta los mismos judíos tenían mala interpretación escritural. Y esto fue pasado de generación hasta generación. Hoy en día, si aquellos judíos que estaban muy cerca de la Torá y de todo aquel asunto, mi pregunta es el día de hoy: ¿cuántos judíos no están engañados y todavía siguen enseñando referente a las Escrituras? Hoy tenemos iglesias evangélicas bajo conceptos engañosos y pensamientos que no están correctos. Y usted me dirá: pastor, ¿pero por qué dice esto? Porque yo era uno de ellos, de los que estaba predicando durante mucho tiempo: velo, falda, camisa, pantalones, corbata, y que si no se usaba se estaba mal, que si no se hablaba de ese asunto dentro de la iglesia era algo pecaminoso. Pero cuando me doy cuenta que la vestimenta que tú usas, que la ropa que tú usas no te va a hacer ni más santo ni más accesible delante de Dios, que el peinado que tienes hoy en día no te hace más santo ni más pecador, que el corte de cabello que tú tienes no te va a llegar ni te va a llevar al cielo por causa de que tienes el cabello largo o lo tengas corto. Hoy en día me doy cuenta de que lo que yo predicaba como ministro, como evangelista, como predicador de un tiempo era erróneo, y tuve que apartar el orgullo de decir: yo estaba en lo correcto. ¿Me explico? No, yo tenía la unción, el poder, la gloria en aquel tiempo, y por eso predicaba aquel asunto. No, y tengo que seguir manteniendo una mentira a pesar de que la Biblia me contradice lo que predicaba antes. No podemos, hermano. No podemos. Allí el Señor confronta al grupo de religiosos de la época diciéndole: ustedes estudian las Escrituras porque creen que ella le va a proveer de vida eterna, y no se dan cuenta que las Escrituras, el testimonio que le está dando es acerca de mí, que soy el que puede dar, puede producir, puede entregar vida eterna al creyente. Mire lo paradójico de todo esto. Y hasta el día de hoy, cuando leemos ese versículo, he escuchado a predicadores enseñar que allí Jesús estaba demandando que estudiáramos la Biblia, que leyéramos y escudriñáramos las Escrituras. No. Vemos el error de la época de Jesús y vemos hoy el error de nuestra época. ¿Por qué? Porque creemos que porque lo dijo un pastor, así es. No, amado, estudie por usted mismo también. Yo le puedo decir el día de hoy 150,000 palabras que usted va a quedar impresionado y va a decir: wow, habló de metanoia, habló de cantidades de conceptos bíblicos, habló de palabras profundas, pero investigue si son reales. Investigue si existen esas palabras. Porque yo me puedo parar acá y decir: abumbaya significa, y puedo dar un concepto largo, y abumbaya no significa nada. ¿Sí me explico?
Ay, está bajando la gloria. Y le explico cualquier cosa que lo impresione y lo ponga a usted. Ay, pero hasta me erizo cuando lo dice. Porque si hay algo de lo que somos expertos, los predicadores, es de mover el alma. Y somos muy almáticos. Y se los digo porque en una ocasión entró un profesor de hermenéutica al salón de clase hablando en lengua. Pero las lenguas que estaba hablando eran en la carne. Y todo el salón de clase comenzó, ¡ay, gloria, Señor, aleluya, gloria, gloria! Y de repente el profesor se paró. Dijo, ¡ay, qué les pasa! ¿Están locos o qué? Yo vengo hablando en lengua, pero en mi carne, no en el espíritu. ¿Y qué le pasó a la gente? Quedó en ridículo. ¿Cuál es el motivo? Que no sabemos discernir. Por eso les decía anteriormente, el conocimiento me da autoridad. Cuando yo conozco las cosas del Señor, no cualquiera me engaña. Puede venir alguien diciendo, ay, burra mansa, no lanza patada. Rambo saca la bazuca. Quima la rama seca. Me recuerdo una historia de un hermano que su esposa se llama Rita. Pero Rita, como evangélica, era una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Y el pastor iba y le insistía al hermano, vaya hermano, vaya a la iglesia. No, pues es que no me convence el evangelio. Es que es mi esposa, Y al final el pastor logró convencer al hermano a que fuera a la iglesia. Y dentro de la iglesia habían unos hermanos que hablaban en lengua y había uno que decía, Rita manda aquí, Rita manda aquí. Y dijo, no, ya hasta aquí llegó. Si Rita manda aquí, manda en la casa, manda en todos lados, yo aquí no me puedo congregar. Porque discernimiento, tenemos que saber cuando las lenguas no son de Dios y cuando sí son de Dios. A veces salimos de un servicio y decimos, es que allí no se sintió Dios. No, es que Dios no estuvo en ese lugar. Es que la adoración ni se sintió. Es que usted no viene para escucharlos a los adoradores. Usted no viene aquí para escuchar cómo toca César ni cómo canta Luis. Usted vino aquí para buscar esa manifestación o para producir, para ser más específico, esa manifestación que se necesita. Usted es quien la produce, no la produce Luis ni la produce César, la produce usted mismo. Yo puedo entrar no voy a hablar del servicio de Casa Cespi, yo puedo entrar a cualquier servicio de cualquier iglesia y yo voy a conseguir a 2 o 3 llorando dentro de la adoración y voy a conseguir a 2 o 3 hablando y voy a conseguir a 2 o 3 sentados y voy a conseguir a 2 o 3 mirando al techo, el color de las paredes y dándose vuelta. El motivo es que cada quien va a sentir lo que quiere y va a buscar lo que desea. Así que si usted viene con el sentido de escuchar a Luis y escuchar a César, usted se va a ir, escuche como vino. Pero si usted viene con el sentido de adorar como ellos están adorando y de buscar el rostro del Señor como el resto de los que vinieron a buscar esa manifestación y presencia del Señor, usted se va a ir lleno. Esto no se trata del predicador que está de turno, esto se trata del oyente que está recibiendo. Eso se trata de usted. Usted se va a ir vacío, así el predicador aquí está encendido en fuego y botando llamas por la boca. Si usted no presta atención. Me explico en este ámbito. El mismo Jesús dijo, los escribas no saben interpretar las escrituras y nosotros con la misma palabra que dijo Jesús nos enredamos y no la sabemos interpretar. Y vuelvo a repetir, he escuchado a cientos de predicadores de este versículo decir, el Señor demanda que estudiemos las escrituras. Ahora, démonos cuenta que si solo con un versículo hemos errado en la interpretación escritural, válgame hermano, hay una cantidad de versos que yo podría mencionarle en esta hora
las cuales nosotros mismos como creyentes hemos malinterpretado. Pero para eso estamos en Casa Cesby. Y discúlpeme, no quiero hacer alarde de que usted está en el mejor lugar, pero déjeme decirle que está en un lugar donde nos podemos preparar y educar y podemos aprender conforme a las Escrituras y no conforme a un pensamiento ideológico y cultural de una iglesia ortodoxa y cerrada, que cuando se habla algo diferente a las verdades que ellos recibieron, lo satanizan, lo condenan y comienzan a decir: no es de Dios. No es de Dios porque es que no compagina conmigo. No es de Dios porque en esa iglesia se pintan el cabello. No es de Dios porque ahí se cortan el pelo. No es de Dios porque ahí no usan falda. Y comenzamos a satanizar simplemente porque no hay una armonía no hay simpatía con lo que otros tienen. Y es allí donde podemos nosotros romper estructura. Nuestra estructura no está basada en los conceptos e ideología ni pensamiento de otras denominaciones religiosas. Nuestra estructura tiene que estar basada en la verdad presente del nuevo pacto, que es el que nos gobierna, y no en una estructura de un pacto que ya caducó. Me explico en este ámbito. Necesitamos nosotros saber que a Dios se le va a buscar bajo una estructura basada en el pacto en el que vivimos y no en una estructura basada en pactos caducosos que ya no son vigentes ni son reales. Y aquí les va. El Señor habló en el antiguo pacto referente a una palabra que me llamó la atención, específicamente en Isaías capítulo 55, el versículo 6 dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Y cuando declaró esta palabra, uno puede deducir fácilmente que a Dios se le busca en el tiempo correcto, no fuera del tiempo. Y hoy en día podría yo decir que cada uno de los que estamos acá tenemos el tiempo exacto no es mañana. El tiempo exacto no es dentro de un mes. Porque hoy creemos que por la guerra de la guerra de Israel contra los palestinos y contra Irak que se está levantando y contra otras naciones que están hablando y promoviendo, creemos que bajo estas circunstancias hay que buscar a Dios. Y hoy en día vamos a ver iglesias llenas. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana acaba la guerra y no sucede nada con las iglesias que se llenaron por motivo de un miedo, de un susto, de algo que dice parece ser, pero quizás no es? Por eso vuelvo a repetir: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El tiempo marcado es ahora. El tiempo marcado fue el día que tú creíste en el Señor. Porque si hablamos de la venida de Cristo, malas interpretaciones han surgido en cantidades. Porque la Biblia a mí me dice que Él viene como ladrón en la noche, no trae señales su venida. Para la iglesia no existen señales de la... Escuché un predicador bárbaro, decía Mateo 24 señales de la venida de Cristo para la iglesia, y no es así. Mateo 24 es señales de la venida de Cristo para Israel. La iglesia no tiene señales. Cuando la iglesia sea levantada, comienza el cumplimiento de Mateo 24. De lo contrario, no va a escuchar usted cosas semejantes. Nación contra nación, reino contra reino, pestilencia, muerte, mortandad. Yo puedo sacarle una lista de las guerras que han ocurrido en el mundo desde que esa palabra fue declarada. Puedo sacarle una lista de las pestilencias que han ocurrido en el mundo desde que esa palabra fue declarada. Podemos sacar listas de naciones contra naciones desde que esa palabra fue declarada hasta nuestros días. Y no quiere decir que hoy en día no estemos más cerca de la venida de Cristo. No. Quiero decir que esto no es señal para usted. La iglesia ya tiene que estar lista. No tienes que esperar señales. La iglesia ya tiene que estar preparada.
no tiene que esperar señales, porque la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice las Escrituras, como cuando un ladrón va a visitar una casa. El ladrón le dice: hermana Esperanza, mañana voy y me voy a llevar la lavadora de su casa. ¿Qué hace usted si le dicen eso? ¿La guarda? ¿O llama a la policía? ¿Sí o no? Dice, como ladrón en la noche: Luis, mañana voy y te voy a robar la batería del carro, ¿viste? Para que sepa. Ya ni tontos somos. Entonces el Señor, ¿para qué dijo como ladrón en la noche? ¿Para qué dijo entonces el Señor como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas? ¿Para qué lo dijo? No lo fuera dicho y más bien exprese. Ustedes cuando vean todos estos asuntos, ahí prepárense. Imagínense la cantidad de gente viviendo la vida loca, viviendo toda la vida como ellos, y discúlpenme la expresión si le ofende, como les da la gana, esperando nada más los acontecimientos para arreglar su vida. Por eso el Señor no nos dejó señales, para que nosotros no andemos hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No, usted todos los días tiene que estar listo para la venida de Cristo. Por eso las interpretaciones de las Escrituras nos han alejado de Dios más que acercarnos. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de los que hoy en día llegaron a escuchar: el hombre no vestirá vestidura de mujer, ni la mujer vestidura de hombre, porque es abominación a Jehová? Y la interpretación de dicha palabra se basó en que las mujeres no usan falda, pero las mujeres no usan pantalón y los hombres no usan falda. Pero el contexto de la narrativa es un contexto de túnicas. Hombres túnica de 2 partes, mujeres túnica de una sola parte. Un concepto de guerra también fue establecido, porque cuando la gente huía en un momento de guerra, el hombre con cabello largo, con una túnica de mujer, parecía mujer corriendo. Y el hombre era el que tenía que dar la cara en la batalla. Por lo tanto, se establece la ley de guerra y se le dice: el hombre no vestirá vestidura de mujer, ni la mujer vestidura de hombre. El hombre tiene que ser hombre y pelear las batallas que les corresponde pelearlas. Ahí no había pantalón, ahí no había faldas, ahí habían túnicas. Y por esa palabra, hoy en día, mucha gente interpretó, enseñó y estableció doctrinas dentro de la iglesia que no son correctas. Ahora, ¿qué hicieron? No nos acercaron. A muchos nos alejaron de la presencia del Señor. Tanto así, mire, testimonio vivencial. Una joven me dice: yo quiero seguir a Cristo, pero todavía no. Y le preguntaba: ¿por qué no quieres? ¿Qué te impide? Y me señaló las uñas. Es que a mí me gusta pintarme las uñas y en la iglesia no me permite pintarme las uñas. Por lo tanto, todavía no quiero seguir a Cristo. Algún día lo sigo, cuando ya deje la fiebre de pintarme las uñas. Vemos cómo una enseñanza aleja o una enseñanza acerca. Vuelvo a repetir, el conocimiento del Señor sobre nuestras vidas va a producir manifestación de Dios en nuestro contorno, va a producir moral. Yo tengo que saber realmente qué es y qué no es, hacia dónde estamos siendo direccionados, porque la cultura que se nos fue implementada como iglesia, mucha de esa cultura estuvo errónea, basada en conceptos humanos, en conceptos religiosos y en conceptos culturales. Me sorprendió cuando yo llegué a México, porque la cultura ideológica, no voy a hablar de la cultura gastronómica, que sí tenemos una diferencia muy grande en cuanto a cultura gastronómica, pero vamos a hablar de cultura ideológica. Cuando la cultura ideológica venezolana, que yo la traía arrastrada y arraigada, se consigue con la cultura ideológica de México, para mí fue un shock. Mi pensamiento, comenzó a hacer cortocircuito, porque habían cosas que allá no se practican que aquí sí. Y ahí les va, y discúlpeme si son parte de ese ámbito cultural, pero yo nunca en mi país, nunca fui a un culto a las 5 de la madrugada para hacer el servicio de resurrección.
Tampoco vi un culto del mensaje de las 7 palabras. Y perdóneme, porque sé que esto está quizás arraigado dentro de la genética ideológica y cultural de una nación completa. Pero cuando entendemos las Escrituras, vemos que nunca el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni toda la descendencia que usted pueda mencionar el día de hoy, hizo un culto de mensaje de 7 palabras. No hay. Nunca usted va a conseguir. Es que María al próximo año hizo el culto de resurrección. No hay. No lo existe. La Biblia no lo existe. Y es donde yo quiero llegar. Hay cosas que practicamos. Hay cosas que hacemos. Hay cosas que vivimos que no son bíblicas. ¿Quiere otro ejemplo? Compare la Santa Cena Bíblica con la que hoy tenemos. Yo me estoy metiendo en camisa de 11 varas, decimos por allá. Porque es terrible ver cómo culturalmente fuimos impregnados, fuimos invadidos por muchas culturas, pensamientos, ideología y, válgame la redundancia, romana toda. Y hoy la iglesia cristiana evangélica tiene a Roma dentro de sus cultos. Simple motivo, no investigamos, no nos documentamos, no estudiamos, nos dejamos guiar por lo que la gente dice. Y es el error. Y vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos. Gloria al Señor por Casa Cesby, que tiene un despertar en su pensamiento, en su corazón, en su vida. Que hay un despertar por amar la verdad y no quedarse basado en mentiras. Hermanos, yo sé que el tiempo ya se me fue para las redes sociales, pero aquí en Casa Cesby seguimos. Quiero bendecir las vidas de los que nos miran por todas las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a sus vidas. Quiero concluir con un versículo para acá, para la casa. Porque hablamos de Isaías y muchos podrán decir, pero pastor,